El 3 de febrero fue un día muy especial. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores hoy cumplieron un mes desde que fueron privados de la libertad y fueron extraídos de Venezuela y se encuentran en la ciudad de Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. ¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en la prisión de los Estados Unidos? Lo conversamos con la destacada politóloga Neida Colmenares. Neida, mucho gusto, gracias por estar como siempre en T13 en Vivo PM. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué ha cambiado en Venezuela, Neida? ¿Qué ha cambiado en Venezuela con la detención de Maduro y su mujer? Bueno, la verdad es que a un mes observamos en Venezuela, creo yo, que algunos movimientos lentos pero importantes. Por ejemplo, hemos visto durante este mes la consolidación, incluso la rearticulación de un movimiento social y político en defensa de los presos políticos, que lo hemos visto por medios de comunicación, que ha tomado también mucho protagonismo en las redes sociales, y eso se ha venido desplegando también con movilizaciones sociales, o sea, exigiendo la libertad de los presos políticos. También creo que es importante señalar que también, siguiendo las noticias en Venezuela, hay también manifestación de federaciones de estudiantes de la Universidad de los Andes, en la zona andina del país, en la Universidad Central de Venezuela, y eso es algo, digamos, que es importante porque teníamos un movimiento estudiantil en Venezuela que hace mucho tiempo por la represión no se había manifestado. Hemos también visto la reaparición, digamos, de algunos líderes y lideresas políticos importantes de la oposición que se encontraban en la clandestinidad. Por ejemplo, Delsa Solórzano, que fue bien importante en el comando de María Corina Machado el 28 de julio del 2024. Y bueno, y también la manifestación de gremios internos en Venezuela que comienzan a reunirse, a hacer declaraciones y manifestaciones. Y eso me parece importante. Además, por supuesto, de la reactivación diplomática, digamos, la llegada del equipo diplomático de Estados Unidos a Venezuela y la apertura, digamos, de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y la reactivación de vuelos comerciales hacia Estados Unidos. Neida, yo te diría que esas serían como las acciones centrales de este mes. Uno no se imaginaba el 3 de febrero, en la madrugada, que iba a ocurrir un evento de esta envergadura. A mí me da la impresión que el factor sorpresa y lo que fue la extracción de Maduro y su mujer todavía seguirá dando de qué hablar. Por lo tanto, en la política el régimen sigue vivo y sigue siendo administrado por quien vemos en pantalla, Delcy Rodríguez, en una suerte de presidente encargada. Y Estados Unidos dice que tutela ese gobierno. ¿Ustedes cómo lo perciben? Bueno, en otras oportunidades también lo hemos conversado, ¿ya? Bueno, tú sabes que mi opinión es, yo más bien tengo una mirada más mesurada y de largo plazo. En mi opinión, el proceso de transición de Venezuela es un proceso muy lento y a mi juicio me parece que el hito, digamos, principal para comprender ese proceso de quiebre, digamos, del chavismo está en el 28 de julio del 2024. Por lo tanto, mi visión, como yo la he manifestado en distintas oportunidades, y es que no comparto que el régimen, digamos, del chavismo se haya consolidado en este escenario. Yo creo que lo que está ocurriendo en el chavismo es una especie de reacomodo en el que Delcy Rodríguez, como presidenta encargada en esta colaboración forzosa con Estados Unidos, intenta, ¿no es cierto?, consolidar su liderazgo en lo que queda del chavismo y poder generar esta colaboración con Estados Unidos para intentar posicionarse como, diría entre comillas, el nuevo liderazgo chavista en este escenario, que sin duda alguna, al igual que el resto de la sociedad venezolana, también se encuentra expectante de cómo, ¿no es cierto?, lograr un espacio político que le permita la permanencia, la existencia del chavismo en un proceso de transición de mediano plazo. Yo creo que eso es un esfuerzo evidente que se observa en Delcy Rodríguez, o sea, el anuncio del cierre del Helicoide, uno de los centros de torturas más importantes no solamente en Venezuela, sino de referencia internacional y denunciado a la Corte Penal Internacional, da cuenta también de una acción de Delcy Rodríguez que hace un mes y medio atrás era impensable, digamos, por lo menos escuchar un anuncio de esas características. Neida. Entonces yo creo que ahí el chavismo intenta también reacomodarse, reconfigurarse en este nuevo escenario político. Una de las preocupaciones que uno puede apreciar es que Estados Unidos no quiso repetir la situación de Irak, que cuando al derribar a Saddam Hussein se presentó una suerte de caos y de anarquía y no se pudo hacer una transición. Mirado y comparativamente ese ejemplo, uno diría
que aquí, dada la magnitud de personas que están armadas, sobre todo los colectivos armadas ilegalmente y también las Fuerzas Armadas, da la impresión que se hacía necesario un proceso en donde todavía que no hemos entrado a la transición, pero que en algún momento entremos a una transición. ¿Eso es posible darlo? ¿Y quiénes serían los actores relevantes para un proceso de transición en Venezuela? Bueno, yo creo que tu pregunta es muy interesante. En el titular que colocan ahí, bueno, yo digo que no comparto que el chavismo se haya consolidado, pero sí creo que está en un reacomodo como fuerza política. Bueno, yo diría que efectivamente el chavismo busca, o sea, tratar de consolidarse como una fuerza política y ahora establecer esta nueva narrativa de un diálogo, ¿no? Citando a Delcy Rodríguez, de un diálogo nacional, de un diálogo que genera apertura a la oposición. Pero hasta este momento nosotros no tenemos información, por lo menos de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, que se pueda constatar, por ejemplo, un desarme, que a mi juicio es lo más importante, que es el desarme de las milicias armadas que están bajo la tutela y que han sido armadas precisamente por el chavismo. Ahora, uno esperaría que eso ocurra. Lo que sí se ha observado en el país, a partir de lo que tú señalas durante este mes, es entre comillas una calma, digamos, no se ha visto, afortunadamente, digamos, despliegues de equipos de la policía política del Estado, si bien tampoco podemos afirmar que al 100% que no hayan habido detenciones, no ha habido una represión como la vimos entre el 28 de julio del 2024 y el 2 de enero de este año. Entonces, por lo tanto, no podríamos afirmar que esa policía política o esos grupos paramilitares están desarmados, pero sí que no han tenido un despliegue hasta ahora en el país. Y de la información que también nos presentan organizaciones en Venezuela con las cuales dialogamos, también hay información de la salida masiva también, ¿no? De algunos aviones en Venezuela hacia Cuba y por lo tanto la salida de cubanos, donde ya tenemos evidencia, esto se ha dicho hace mucho tiempo, de la inteligencia cubana reforzando, ¿no es cierto?, acompañando al régimen chavista. Eso sí es un dato objetivo que uno pudiese señalar que es algo que está ocurriendo en el país. Estamos conversando en T13 en Vivo PM con Neida Colmenares, ella es politóloga de la Universidad Central. ¿Por qué el venezolano está aún entre la sorpresa, me imagino, lo que significó la sorpresa de que enterarse que Maduro había sido extraído de Venezuela, el reacomodo o la reubicación del régimen, de lo que queda del régimen chavista y la expectativa? Mi impresión, corrígeme si estoy errado, es que un proceso de transición en Venezuela se acelera o se acorta si el venezolano de a pie sale a apoyar esa transición. Yo creo que esa transición, y tiene que ver con lo que tú me preguntabas también en minutos atrás, tiene que ver con que existe una institucionalidad, ¿no es cierto?, que permita canalizar procesos o de elección, de un proceso de elecciones, o que permita canalizar, ¿no es cierto?, la toma del poder de Edmundo González, y como lo hemos conversado en distintas oportunidades, eso pues en este momento son condiciones que no están dadas. En cuanto a la sorpresa de la sociedad venezolana, en este mes, bueno, conversando también con muchos venezolanos y venezolanas, organizaciones, pero también personas que están allá, yo creo que más que una sorpresa en relación a la salida de Maduro, yo creo que más bien la sociedad está expectante y en mi opinión yo creo que hay esperanza respecto a lo que viene. Efectivamente hemos visto muchas declaraciones y preocupaciones por el tema del derecho internacional en Venezuela, que se vulneró con el ataque militar y es un elemento que está presente, pero eso no es el eje central de la conversación o las preocupaciones de la sociedad venezolana. Yo lo que he podido constatar internamente es esperanza respecto a lo que viene. Por supuesto hay un miedo que no se disipa, digamos, en un mes por la represión que ha vivido el país, pero no todo osado converso, lo que interpreto es esperanza, movilización en torno a la liberación de los presos políticos, salida de la clandestinidad de líderes políticos de la oposición y también en la diáspora venezolana un nivel de organización que comienza a darse, ¿no es cierto?, expectante respecto a cómo esa diáspora colabora en un proceso de transición, pero me atrevería a decir que en la diáspora
diáspora venezolana no hay una percepción, por lo menos mayoritaria, de que esto es un proceso de corto plazo. Yo creo que la sociedad venezolana tiene muy claro que Delcy Rodríguez representa una estructura criminal, armada y paramilitar, y que por lo tanto el proceso de transición requiere meses y un mediano plazo que permita una modificación institucional para poder avanzar, ya sea que Edmundo González asuma el poder o se llame a un proceso de elecciones en Venezuela con garantías de que esos resultados sí se van a respetar. A un mes de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores y trasladados a Nueva York, estamos haciendo la evaluación de lo que ha pasado en Venezuela con la politóloga Neida Colmenares. Neida, déjame preguntarte lo siguiente. ¿No será que en el proceso de a cuentagotas de entrega de los prisioneros políticos, más este anuncio de amnistía, particularmente uno imagina ahí a Diosdado Cabello un poco maquinando esto, es que el mensaje hacia la mayoría venezolana es decirle, mire, no se entusiasmen tanto que todavía tenemos poderío? ¿Podría ser esa una interpretación a esta entrega por goteo de los detenidos políticos? Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, han existido al menos 17 procesos de negociación, con una participación importante de los organismos internacionales. El último fue, ¿no es cierto?, el Acuerdo de Barbados, y que se logró hacer con la elección del 28 de julio. Más de los 17 procesos de diálogo, el chavismo ha incumplido absolutamente todos los acuerdos. El chavismo ha mantenido una represión. El chavismo ha perdido su base social. Entonces, por lo tanto, en la sociedad venezolana, en la dirigencia política venezolana, no existe ningún tipo de confianza en que Delcy Rodríguez o esta estructura criminal del chavismo tiene legitimidad o grado o va a cumplir ningún acuerdo. Entonces, por lo tanto, yo creo que la credibilidad de esta estructura criminal o de estos liderazgos, en la mayoría, más del 92%, que es lo que muestran las encuestas de la sociedad venezolana, no existe. Por lo tanto, yo creo que la sociedad venezolana tiene claro, la diáspora y su liderazgo, que con el régimen que lidera hoy Delcy Rodríguez lo que están es ganando tiempo, y entre ellos por lo menos uno observa, ¿no es cierto?, discursos y narrativas que intentan legitimarse ahora como un liderazgo democrático. Ellos no hablan de transición, pero reposicionar el movimiento chavista en nuestro nuevo escenario para existir en el tiempo. Yo creo que ellos, como fuerza política, bueno, yo siempre digo criminal porque es una estructura criminal, es esperable que lo haga, pero también creo que ahí hay un desafío que tiene la oposición, ¿no es cierto?, respecto a su proceso de articulación y seguir estando en la escena internacional para empujar, digamos, la transición democrática. Pero no es, lo que quiero señalar es que realmente lo que diga el chavismo o no diga, o Diosdado Cabello, han pasado tantas cosas, se han incumplido tantos acuerdos, ha habido tanta violación a los derechos humanos, que es una estructura que no goza de ningún tipo de credibilidad. Y creo que también es evidente por lo que hemos visto, digamos, durante este mes, que bueno, que hay una presencia de Estados Unidos a través de un despliegue militar que sigue intacto en Venezuela. O sea, el despliegue militar en Venezuela no se ha modificado, eso sigue ahí. Y de hecho quisiera señalar que el día que María Corina Machado le entrega o le hace este reconocimiento a Donald Trump, y que los medios internacionales reseñaron esto como un hito importante, en ese mismo momento estaba el director de la CIA en Miraflores sentado con Delcy Rodríguez, que es la antítesis de lo que pudiese representar para el régimen chavista durante estos 27 años, rindiéndole pleitesía, ¿no es cierto?, a la CIA en Venezuela. Entonces, evidentemente, en Venezuela están pasando cosas. Y en ese sentido, esa colaboración forzosa... Claro, ni en su peor pesadilla se imaginó Hugo Chávez en la situación que se está viviendo hoy en Venezuela. Neida Colmenares, politóloga de la Universidad Central, muchas gracias por ayudarnos a entender qué es lo que ha pasado de este primer mes, por ayudarnos a entender las claves de la Universidad de Santiago. Está ella en la Universidad de Santiago, así que muchas gracias, muchos éxitos en las labores académicas y ayudarnos a entender el mes que ha transcurrido desde que Nicolás Maduro y su mujer fueron extraídos, capturados y extraídos y puestos a manos de un tribunal en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias, Neida. Vamos a una pausa y continuamos aquí en T13 en Vivo PM.